Hola a todos y bienvenidos una vez más. En este video vamos a desvelar, basándonos fielmente en la versión original de la serie, todo lo que ocurrirá en el próximo capítulo para que nadie se quede con la intriga. Si os gusta el contenido, no olvidéis dar like y suscribiros al canal, os lo agradeceremos de corazón. Este resumen está pensado especialmente para aquellos espectadores que están deseando saber qué pasará. Mercan, con los ojos encendidos de rabia, le soltó a Ates una frase que resonó como un latigazo: «Yo no soy tu esclava». Ates, sin inmutarse, la miró fijamente y respondió con voz grave: «Llevas mi apellido, Mercan. Eso significa que harás lo que yo diga, te guste o no». Mientras tanto, en el gran salón de la mansión, Museyin reunió a Haidar y a Nermin con expresión severa. Les anunció que esa misma noche se revelaría la verdadera causa del envenenamiento de Asel. Después, con tono helado, añadió que si alguno de los dos había tenido algo que ver, pagaría muy caro. Nermin, fuera de sí, levantó la voz: «Basta ya de culparnos de todo». Museyin no contestó, simplemente les dedicó una mirada cargada de amenaza y abandonó la sala con paso firme. Haidar y Nermin, con el ánimo por los suelos, salieron al jardín para hablar a solas. Nermin, temblando de furia, señaló con el dedo: «Todo esto es por culpa de Mercan, desde el primer día». Sus palabras dejaban entrever oscuros secretos del pasado que aún no habían salido a la luz. Haidar, con los dientes apretados, replicó: «No la culpes a ella, todo el desastre nos lo ha traído esa sangre maldita». Al decirlo, se refería claramente a Murat. Nermin abrió los ojos como platos: «¿Cómo te atreves a hablar así de nuestro hijo a sus espaldas?». Y añadió, convencida: «La sangre que corre por las venas de Murat es la tuya, Haidar». Lo que ella todavía ignoraba era que Murat no era hijo biológico suyo. Minutos después, Ates y Mercan coincidieron por casualidad en la cocina. Ambos buscaban algo de beber para calmar los nervios. Mercan luchaba con el tapón de una botella que se resistía. Ates se acercó para ayudarla, pero ella se negó rotundamente a entregársela. Él insistió y terminó arrancándosela de las manos. El forcejeo fue tan intenso que la botella se estrelló contra el suelo y estalló en 1000 pedazos. Ambos se miraron y, casi al unísono, empezaron a echarse la culpa. Sin embargo, quien los viera desde fuera habría pensado que discutían como dos niños enamorados. Se agacharon al mismo tiempo para recoger los cristales. «Déjame a mí, no, yo lo hago», se decían una y otra vez, compitiendo en terquedad. Al final, Ates perdió la pequeña batalla, un trozo de vidrio se le clavó en el dedo y empezó a sangrar. Mercan, sin pensarlo dos veces, tomó su mano, la limpió con cuidado y le puso una tirita. Ates sintió un calor extraño al notar sus dedos suaves, pero se obligó a mantener la fachada de frialdad. «Va, no es nada, no exageres», murmuró mientras se levantaba. Antes de irse, abrió otra botella sin esfuerzo y se la dejó sobre la mesa como quien deja una bandera de tregua. Media hora más tarde, Mercan no pudo contener su curiosidad innata. Se coló sigilosamente en el despacho de Ates y comenzó a revolver cajones y papeles. De pronto, la puerta se abrió y la voz de Ates cortó el aire: «¿Qué haces aquí?». Mercan, sin perder la compostura, respondió: «Me dijiste que ibas a tener una reunión, por eso vine». Ates entrecerró los ojos: «La reunión empieza dentro de una hora, y no aquí». Dio un paso hacia ella, bloqueando la salida. Mercan intentó retroceder: «Creo que lo entendí mal». Ates la detuvo con el cuerpo: «Te dije claramente que no sería en este despacho». Mercan alzó la barbilla: «Vale, me equivoqué en todo, ¿por qué lo conviertes en un drama?». Ates se acercó tanto que sus respiraciones se mezclaron: «Mírame a los ojos y dime que no estás mintiendo». Mercan no bajó la mirada: «Tengo miles de preguntas sobre ti y ninguna respuesta». Ates sonrió con media boca: «Mientras yo no quiera, nunca encontrarás nada». Mercan insistió:
¿por qué eres tan misterioso? Él devolvió la pelota, ¿y tú por qué eres tan curiosa? Mercan dejó caer la bomba, apareciste de la nada en nuestra familia y todo lo que haces parece una venganza. Y añadió, desafiante, que lo sepas, antes de que pasen estos 187 días, me libraré de ti. Ates se acercó aún más, casi rozando sus labios, y tú que lo sepas, antes de que pasen esos 187 días, no podrás librarte de mí. En su interior, Ates disfrutaba como si todo fuera un apasionante juego de ajedrez. En otro rincón de la casa, Haidar seguía sin poder darle una respuesta clara a la propuesta de Zayn. Necesitaba primero convencer a Mercan y eso lo tenía bloqueado. Zayn, impaciente, quería acelerar el plan y tenderle la trampa definitiva. La llamada entre ambos terminó sin acuerdo alguno. Poco después, Mercan entró en el dormitorio y se quedó petrificada en la puerta. Ates estaba sin camisa, el torso desnudo brillando bajo la luz tenue. Ella giró sobre sus talones al instante, lo siento. Ates, lejos de cubrirse, se irguió con orgullo, marcando cada músculo. ¿Qué te pasa, Mercan? ¿Te impresioné tanto? Mercan sintió que las mejillas le ardían y murmuró para sí misma, ¿impresionarme yo? Ni en sueños. En ese preciso momento sonó el teléfono de Ates, era Zayn. Para alcanzarlo, Ates tuvo que pasar rozando a Mercan, que salió disparada del cuarto, roja como un tomate. En la llamada, Zayn informó, Haidar dice que tiene un obstáculo delante, pero no me cuenta cuál es. Ates respondió con voz de acero, apriétalo más. Tiene que caer en la trampa sí o sí. Llegó la noche. Ates y Semal sacaron a Asla al jardín para que tomara aire fresco y se sintiera mejor. Mercan los observaba desde la ventana, perdida en sus pensamientos, preguntándose si Ates era realmente bueno o malo. De repente, Ates percibió su presencia y giró la cabeza hacia ella. Dejó de hablar con Asl. Eso despertó los celos de Asl, que fingió un repentino dolor para recuperar su atención. Mercan corrió hacia ellos. ¿Estás bien, Asl? Nadie le respondió. Ates ordenó con suavidad que entraran en casa y se quedó a solas con Mercan. Mercan, con lágrimas en los ojos, explotó. Cuando murió Murad nos hicisteis daño, os reísteis de nuestro dolor. Ahora, después de lo de Asl, ¿entendéis lo que sentimos? Ates bajó la mirada, sin saber qué decir. Mercan posó la mano sobre su pecho, hoy he visto que detrás de este corazón hay compasión. Ates tragó saliva, tengo corazón, sí, pero está roto. Mercan no entendió la profundidad de esas palabras, así que solo murmuró, buenas noches, y se alejó. En ese instante sonó de nuevo su móvil, eran los resultados del análisis de Asl. Ates, consumido por la ira, irrumpió en el gran salón donde estaba reunida toda la familia de Haidar. Sin mediar palabra, agarró a Haidar por el cuello de la camisa. Todos gritaron al unísono, Ates, suéltalo. Ates rugió, alguien envenenó a Asl con raticida. ¿Quién fue? Haidar, rojo de furia, se defendió, ¿cómo voy a saberlo yo? Y le devolvió el agarre con igual fuerza. Ates lo sacudió, que salga ahora mismo el culpable o todos pagaréis. En ese momento entró la familia Karan. Ates les anunció la verdad sin rodeos. Museyin estalló, asesinos. Todos son asesinos. Ates, ciego de rabia, empujó a Haidar con violencia. Haidar tropezó, chocó contra una silla y la silla se volcó. De la silla colgaba el bolso de Mercan, que ella misma había dejado allí esa mañana. Dao bolso cayó al suelo, rodando, un frasco de veneno para ratas. El silencio fue absoluto. Todos los ojos se clavaron en el frasco y después en Mercan. Ates, con la voz quebrada por la traición, la miró fijamente y solo pudo articular una palabra,